Muy buenos días, Santa Iglesia, que Dios Todopoderoso les bendiga. Les damos la bienvenida a todos ustedes hoy a la iglesia. Esperamos de todo corazón que estén bien. ¿Quieren oír palabra de Dios? Bueno, entonces abra la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6 al 18. Veamos este video de introducción al tema y ya estoy con ustedes. Bueno, leemos la palabra en 2 de Corintios, capítulo 3, del versículo 6 al 18. La palabra dice que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Un pacto no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, la ley de Moisés, grabado en letras, con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, el Evangelio, la gracia de Dios? Porque si el ministerio de condenación, la ley judía, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, el Evangelio de Cristo. Ahora, porque lo que fue glorioso, no fue glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, la ley, tuvo gloria, mucho más gloriosa será lo que permanece, la gracia de Cristo, el Evangelio de Cristo. Así que teniendo tal esperanza, la esperanza es el Evangelio, la salvación por gracia, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos, de Israel, de los judíos, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, la ley, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, leen la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, los judíos, ese velo se quitará. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, de Cristo, allí hay libertad. Por tanto, nosotros los creyentes, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, la gloria de Cristo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu del Señor, por el poder del Espíritu Santo. Diga amén. Bueno, hoy vamos a dar un estudio teológico profundo. Yo quiero saber si ya están listos para recibir vianda de la palabra, verdadera palabra de Dios. Entonces prepárese para recibir este estudio que lo he titulado El pacto de Dios para la humanidad. El pacto de Dios para la humanidad, para todos los hombres, en todas las naciones. ¿De qué pacto estoy hablando? Cuando leemos este pasaje muchos no entienden, pero bueno, aquí estamos para que entiendan. El pacto que Dios vino a hacer después del pacto de la ley
fue el pacto de la gracia. El pacto de la ley no funcionó porque no hay poder humano que lo pueda cumplir. No hay un hombre en el universo capaz de cumplir la ley. La palabra dice que si alguien guarda toda la ley, pero infringe al menos en un punto, ya se hace culpable de toda la ley judía. La ley judía se resume en los 10 mandamientos, que usted puede leer en la casa ya en Éxodo capítulo 20. Esos 10 mandamientos es como el resumen de toda la ley, porque la ley judía realmente tiene 613 mandamientos. Así que si alguien obedece 612, pero falla en uno, la Biblia dice que se hace culpable de todos. Porque la palabra dice, el alma que pecare, esa morirá. Así que nadie puede salvarse por guardar la ley, porque Dios no dio la ley para salvar a nadie. La ley fue dada para mostrarle al hombre cuán pecador era. Porque la ley dice no codiciarás, y cuando la gente se da cuenta que es codiciosa, ya infringió la ley, ya es culpable de muerte por infringir la ley de Dios. Levante la mano quien está entendiendo. Como nadie pudo cumplir la ley, ni siquiera Israel que la recibió, Dios en su misericordia ha hecho un nuevo pacto. El pacto de la ley no funcionó para salvar al hombre, por eso Dios preparó cómo salvar al hombre por la fe. Para salvarlo por la fe, Él planeó enviar a su propio Hijo. Como nosotros, el mundo entero, habíamos infringido la ley, sus mandamientos, Dios envió a su Hijo Jesús para que Él pagara la sentencia que nosotros teníamos sobre la ley. Esa sentencia era la muerte. Toda la humanidad por nuestro pecado estábamos condenados a la muerte. No había remedio, todos íbamos a morir. Pero Dios muestra su amor en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Dios hace algo extraordinario. Planea tomar el pecado de cada hombre y ponerlo en la cruz. Cristo se hizo maldición llevando nuestro pecado en el madero, Gálatas 3:13. Cristo llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores, Isaías 53. Cristo cargó sobre la cruz el pecado de nosotros para que nosotros hoy seamos declarados justos delante de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ese proyecto, ese plan es llamado el nuevo pacto de Dios con los hombres. Es un pacto de gracia. El pacto de la ley decía, si haces esto, Dios te bendice, si cumple la ley. En la gracia no hay que hacer nada, solo creer, porque al que cree todo le es ¿qué? Posible, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que Dios hoy me ha enviado a mí a anunciarle al mundo el nuevo pacto que Él quiere hacer con todos los hombres, no solo con los judíos, sino con toda la humanidad. El nuevo pacto es la gracia salvadora que Él nos ofrece a todos los que recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. La promesa es que si creyeres que Jesús es el Cristo y creyeres con todo tu corazón, serás salvo. Que aunque hayas muerto, resucitarás por haber creído en Cristo. Que no necesitas hacer nada para ganarte la salvación, porque no es por obras, sino es por gracia. Es un regalo, es un don inmerecido, es algo que no merecemos, pero Dios quiere dárnoslo. Es un regalo, como cuando vas a una fiesta y le llevas a alguien algo. Ese es el regalo de salvación. He aquí el día de la salvación, he aquí el día de la gracia para todos los que quieran recibir el nuevo pacto que Dios ofrece a través de su santo Hijo Jesús.
Dele un aplauso grande si está entendiendo de qué voy a hablar. ¿Todos entendieron de qué voy a hablar? Entonces comencemos. Primero, el creyente ha sido llamado por Dios para ser un ministro del nuevo pacto. Dile a tu hermano: Dios te está llamando, mi hermano. No se haga el sordo, que esto es para ti. Y eso es lo que Pablo dice aquí en el versículo 6. Dios nos hizo, ¿qué nos hizo? Ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bueno, lo primero que tiene que entender, hermanos, es que Dios no te llamó a calentar silla. Dios no te llamó a verme predicar. Dios nos dijo: vayan por el mundo y prediquen. Pero no dijo: vaya Abraham por el mundo y predique. No dijo: vayan todos a predicar el evangelio. ¿A cuántos le predicaste esta semana? A ninguno, pastor. Entonces no eres un ministro competente, eres un ministro incompetente, porque no estás cumpliendo la tarea. Vuelva a leer el versículo. Dios, pero aplíqueselo, me hizo. A ver, allá en producción, despierten, muchachos. Dios me hizo un ministro competente de su nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? La gracia. Que tú hables de... No, yo no lo soy, hermano. Vinieron hoy dormidos. Que tú hables de quién. De Cristo. Que tú prediques de Cristo. Que tú le hables a la gente de Cristo. Vuelva y repite hasta que se convenza. Diga: Dios me hizo un ministro competente de un nuevo pacto. Pero no ese pacto de la letra, no el pacto de Moisés. No. Porque ese pacto mata. Vaya leyendo. Porque ese pacto, ¿qué? Mata. La letra mata, porque nadie la puede cumplir. Entonces Dios me hizo competente de un nuevo pacto, pero es el pacto del Espíritu. El Espíritu de Dios vive en ti, hermano. Primera de Corintios 6, 19. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Así que si tú tienes al Espíritu Santo dentro, ¿cómo demuestras que tienes al Espíritu Santo? Porque te da tembladera y caes y das botes en el piso y de pronto te paras de cabeza. ¿Eso demuestra que tienes el Espíritu Santo? ¿Cómo demuestras que tienes al Espíritu? No, yo no oigo. Si tú, dilo más duro, predicas el Evangelio. Hechos 1:8. Todas esas citas que les doy, anótelas para que no las olviden. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y te dará corriente y caerás al piso. ¿Sí? ¿Dice eso la Biblia? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que cuando llene el poder del Espíritu sobre ti, ¿qué dice? Me serás testigo, predicador. Serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hoy nos han vendido que recibir el Espíritu es que te coja la corriente y que tú tiembles y que tú debotes por el piso y que te caigas y que te lleven alzado allá hasta el pastor. Eso no es el Espíritu. Eso son emociones carnales que no tienen nada que ver con esto. Dígame amén a lo que estoy diciendo. Esa es la forma en que tú sabes si tienes al Espíritu. Porque el Espíritu de Dios dentro de ti se convierte en ríos de agua viva. Tú no puedes callarte.
Tú tienes que hablar de Jesús. Tú le compartes a la gente. Tú le dices: estoy feliz, Señor es mi pastor, nada me faltará, Cristo me salvó. Y tú predicas. Pero si a ti te da vergüenza hablar de Cristo, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Si donde está el Espíritu de Dios, ahí libertad. ¿Estás entendiendo? Repita otra vez: Dios me hizo ministro competente del nuevo pacto. Pero no el pacto de la ley, de la letra, porque ese pacto ¿qué? Mata, porque nadie lo puede cumplir. Pero Dios me hizo un ministro competente del Espíritu, porque el Espíritu vivifica, salva, da vida al que lo oye. Así que eso es lo que Pablo está diciendo. Tenemos ese tesoro, ese evangelio, y tenemos que compartirlo. ¿Qué fue lo primero que hizo la samaritana en Juan 4 cuando habló con Jesús y entendió quién era Cristo? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Salió a qué? A predicar. Fue allá al pueblo y le dijo: aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y toda la gente quedó asombrada, porque esta mujer antes se escondía del pueblo, ahora ella predicaba y lo salvó con la predicación. Pero tú allá en la empresa eres el 007, nadie sabe que tú eres cristiano, eres el espía, nadie sabe que tú eres un cristiano. El viejo pacto es la ley que Dios entregó a Israel por medio de Moisés. El nuevo pacto es la gracia salvadora que Dios nos ofrece a todos los hombres por medio de Cristo. Son dos cosas diferentes. La ley, Dios se la entregó a Israel. La gracia se la entrega a todo el mundo. La ley fue escrita en tablas de piedra. La gracia fue escrita en las tablas de nuestro corazón. La ley mata, porque nadie la puede cumplir. La gracia salva, porque Dios nos ayuda por su Espíritu a vivir su palabra. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces diga: yo soy un ministro competente, aprobado, capaz del nuevo pacto, el pacto de la gracia, y voy a salvar muchas almas. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos, y hagan los locos, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Dónde están los embajadores de Cristo? ¿Para qué envía un presidente a un embajador a un país? ¿Para que se eche a dormir? ¿O para que lo haga quedar bien? Para que hable de su país, para que sea un representante de su nación. Diga: yo soy un embajador de Cristo. Soy un embajador de Cristo. Tengo que hacer quedar bien a mi rey. Tengo que hablar bien de mi rey. Tengo que representarlo, porque yo soy un embajador de Cristo. Así que Dios está rogando por medio de nosotros al mundo: reconcíliense con Dios. Acérquense a Dios. Tenemos que cumplir la misión. Somos embajadores de Cristo. Tenemos que decirle a la gente: reconcíliate con Dios. ¿Por qué lloras? Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonarte. Dios quiere ayudarte. La gente queda pasmada cuando tú le dices: Cristo te ama. ¿Cómo sabes que me ama? Porque Cristo murió por ti. Háblale de Cristo. No te avergüences del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Predica la palabra, instruye, redarguye, exhorta, predica el mensaje del evangelio. No te avergüences del evangelio, sino predica la palabra. Cumple tu tarea. Tú eres un embajador de Cristo. Tú tienes el pacto de Dios, el nuevo pacto de la gracia. Dios lo colocó en tu corazón. Tú tienes al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios habita dentro de ti. Abre la boca, que el Espíritu Santo hablará y te recordará todo lo que yo te enseño. Tú simplemente disponte, abre la boca, que Dios hablará por medio de tu boca. Diga amén.
Levante la mano si están entendiendo mi estudio. Ahora que ya lo entendieron, voy a ir más rápido. Segundo, el viejo pacto, ¿cuál? La ley, depende del esfuerzo humano. Mientras que el nuevo pacto, la gracia, depende del poder de Dios. A ver, déjeme el pensamiento y léalo. El viejo pacto, diga, póngale ganas, el viejo pacto, la ley, depende del esfuerzo humano, porque tiene que cumplir. Haga esto, no mates, no robes, no hagas, no codicies. Depende del esfuerzo humano. El viejo pacto, la ley. El nuevo pacto no depende del esfuerzo humano, depende del poder de Dios, porque el poder ya está en ti. Entonces tú ahora no matas, no robas, no codicias, porque tienes dentro el poder. El Espíritu de Dios está en ti. Ahora tú cumples la ley, no por temor, sino porque tienes el poder. Ahora que tienes el poder, el diablo ya no tiene poder sobre ti. Porque tú puedes obedecer a Dios, cumplir la ley, agradarlo, hacer las cosas que Dios quiere, porque tú tienes dentro el poder. Éxodo 19:5. Póngale cuidado cómo la ley obligaba a hacer cosas. Ahora pues, dice Dios a Israel, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Cuál pacto? La ley. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero tienen que guardar, obedecer. Depende del esfuerzo, ¿qué? Humano. Si puedo hacerlo. Pero ahora mire la gracia. Hebreos 8, versículo 10 al 12. Mire la diferencia. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. ¿En dónde? En la mente de ellos. ¿Antes dónde las puso? ¿En tablas de qué? De piedra. No, ahora Dios no las pone más en tabla de piedra, la pone en la mente. Cada sermón que yo te doy, está Dios grabando su mensaje en la mente. Así que vas a pecar y de pronto, ¡pim!, se te enciende. ¿Qué estoy haciendo? El Espíritu Santo le dice, ¿qué es lo que usted va a hacer? No lo hagas. Me vas a desobedecer. Algo se enciende. Alguno dice es la conciencia. ¿Cuál conciencia? Es el poder del Espíritu Santo que te dice, por ahí no vas a seguir, tienes que obedecerme. Dígame amén. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Antes las escribió ¿en dónde? En tablas de piedra. Ahora ¿en dónde? En el corazón. Y seré para ellos, para nosotros, por Dios, y ellos serán mi pueblo. Ellos serán para mí mi pueblo. Tú eres pueblo de Dios, hermano. Tú eres hijo del Altísimo. Tú eres hijo del Creador. Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, porque tú creíste. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Todos me conocerán. Qué lindo. Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus
pecados y de sus iniquidades. El Señor ya no se acuerda de tus pecados. ¿Por qué? Porque te lavó con la sangre de Jesucristo, te limpió tu vasija, te dejó perfecto, inmaculado, y luego puso dentro de ti al Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 4:30. Él te selló, ahora le perteneces a Dios, porque Él te compró con la sangre preciosa de Cristo. Ahora te ha dotado de poder para que tú lo que hagas es predicar, para que ya no digas groserías, sino ahora hables la palabra, para que cantes cánticos espirituales, himnos de alabanza a Dios en vez de decir vulgaridades, para que ames en lugar de odiar, para que perdones en verdad en lugar de guardar el rencor, para que tengas una vida santa en lugar de una vida contaminada y sucia. Él te ha hecho una nueva criatura, segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y Él ha hecho de ti todo completamente nuevo. Aleluya, alabado sea su santo nombre. Aleluya, hermano, entiende lo que te estoy diciendo. Por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Somos nuevas criaturas, hermano. Qué linda es la palabra. Cómo me gozo yo de entender lo que Dios hizo. Cuarto o tercero. Tercero, voy como muy rápido. El viejo pacto. Se durmieron otra vez. Ay, Jesús, ayúdame, Padre. Mantén a esta audiencia despierta. El viejo pacto, la ley, que para mí es importante que entiendan de qué estoy hablando. El viejo pacto lleva ¿a dónde? A la muerte. Mientras que el nuevo pacto, la gracia, trae justificación eterna. Tú estás justificado eternamente. Nadie te puede arrebatar de las manos de Dios. Tú eres ciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios, coherederos con Cristo. Nadie puede arrebatarte de la mano de Dios. Nadie puede hacer que tú te pierdas, porque fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo para que le pertenezcas a la familia del Creador. Él te escogió, Él te llamó, Él te justificó, Él te glorificó. Diga: el viejo pacto lleva a la muerte, pero el nuevo a la justificación eterna. Ahora va a entender Romanos 8:2-4. Mucha atención, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa ley de Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tú ya no tienes que obedecer el pecado que te lleva a la muerte, porque tú tienes una ley superior. Porque lo que era imposible para la ley judía, por cuanto yo era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo Jesús en semejanza de carne de pecado, y a causa de mi pecado, estoy cambiando palabras a propósito, a causa de mi pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley judía, esa justicia que exigía muerte para mí, esa justicia se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que ahora andamos conforme al Espíritu. Porque si tú andas conforme a la carne, morirás. Pero si tú andas por el Espíritu, vivirás. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay ¿qué? Libertad. Así que tú anda en el Espíritu. ¿Cómo ando en el Espíritu? Sencillo, viene la muchacha con el escote en el ombligo y yo volteo la cara y digo: Señor, por favor, limpia mi mente, guárdame. La muchacha se sienta, cruza la pierna y me muestra hasta la marca de sus interiores. Entonces yo volteo la mirada y digo: Señor, por favor, limpia mi mente, no permitas que Satanás me haga caer. ¿Alguien está entendiendo? Pero si tú volteas a mirar y antes te agachas, al fin, ¿qué, hermano? ¿Moriste con Cristo o no moriste con Cristo?
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Tienes que morir, tienes que responder al pecado como un muerto. Yo ya les enseñé esto. Si un muerto está en la funeraria, allá lo están velando y entra una muchacha, el muerto no se levanta a mirarla porque está muerto. Tú estás muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Diga que entendió. Cuarto, el viejo pacto, la ley judía, trae ¿qué? Condenación. El alma que pecare, esa morirá. Maldición. Mientras que el nuevo pacto, la gracia que trae redención eterna, salvación, perdón para siempre. Hebreos 9:11 y 12. Atención a esto. Pero estando ya presente Cristo, ahora que Cristo ya llegó, como sumo sacerdote de los bienes venideros, de lo que va a venir, del cielo, de las promesas, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, el tabernáculo celestial, el cielo, no hecho de manos porque lo hizo Dios, no lo hizo el hombre. Es decir, que ese tabernáculo celestial no es de esta creación. No por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, Cristo entró al tabernáculo celestial, al tercer cielo, al trono de Dios. Cristo entró, pero no con la sangre de becerros ni la sangre de animales, sino con su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, en el tercer cielo, ante la presencia de Dios, y allá derramó su sangre para obtener para nosotros una eterna redención. Así que estamos perdonados por la sangre que Él llevó al cielo, su propia sangre. Diga amén, diga que está entendiendo la palabra. ¿Alguien te podrá llevar al infierno? ¿Alguien te podrá condenar? ¿Alguien podrá hacer que te desvíes y te pierdas? No, porque tú tienes una redención eterna, porque Cristo subió al cielo, pero no con la sangre de un animal. No entró al tabernáculo que hizo Moisés. No, Él subió al tercer cielo llevando su propia sangre, y allá delante de Dios la derramó en el propiciatorio. Y ahora ese lugar que era de ira, ahora para nosotros es un lugar de perdón, un lugar de misericordia, un lugar de amor. Por eso nos podemos ahora acercar confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque Cristo nos abrió el camino para llevarnos a la presencia del Padre. Hoy somos bienvenidos ante el trono de Dios, y Dios nos recibe como recibe a sus propios hijos. Alabado sea su nombre. Alguien que diga amén. Estoy entendiendo el evangelio. Diga: yo fui llamado para ser un ministro competente del nuevo pacto. Todo lo que estoy enseñando es lo que tú tienes que hablar, enseñarle a la gente. De pronto no tan profundo, no tanta teología, porque es que yo a ustedes les estoy dando vianda, porque es que ustedes ya no son niños, ustedes ya están para comer vianda, para que coman verdadera palabra profunda del evangelio. Quinto, vamos a ver qué tan despiertos están. El viejo pacto. Es un aplauso, así me gusta. A mí me gusta predicar cuando la gente quiere oír. El viejo pacto fue escrito en tablas de piedra. Diga Éxodo 20. Allá están los mandamientos. Mientras que el nuevo pacto, la gracia, fue escrito en las tablas de mi corazón. La gente dice: pero el pastor, ¿cómo hace para aprenderse todos esos versículos? Hermano, porque yo le creo a Dios.
Esa palabra está escrita en mi corazón. Y cuando yo la necesito, el Señor me la recuerda. Claro que si usted no lee nada, pues ¿de dónde va a sacar? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La diferencia está en que yo he leído la Biblia más de 50 veces. ¿Cuántas las ha leído? Algunos ni siquiera han leído una vez la Biblia. Yo leo la Biblia mínimo una vez al año. Mínimo. A veces 2 veces al año. Algunos de ustedes nunca la leen. No salen del Salmo 91. Y eso cuando se les parte las uñas, ¿no? Y empieza el Salmo 91. Que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, Señor, dirá que vos, esperanza mía, castillo mío. Chille como un pollo que se le partió la uña. Hermano querido, mete la palabra en tu mente. Llénate de la palabra. ¿Cómo fue que Jesús venció a Satanás? Jesús no le dijo, espérate, Satanás, busco en la concordancia a ver. No, chiquito, escrito. Cristo sabía la palabra. Pero llega el diablo y lo tienta y usted no sabe ni qué decir. Por eso cae redondito. El viejo pacto fue escrito en tablas de piedra, mientras que el nuevo pacto en las tablas del corazón. Hay que escribir el pacto aquí, hermano. Le voy a mostrar, Éxodo 31, 18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas de piedra, grabadas con las condiciones del pacto, escritas con el dedo de Dios. Eso es en el antiguo pacto, tablas de piedra. Ahora el nuevo pacto, Hebreos 8, 10. Por lo cual esto es el pacto. Date cuenta que habla del nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Así que Dios tenía un plan con Israel. Primero les dio la ley, pero no para salvarlos, sino para que supieran cuán pecadores eran. Y luego Dios prometió a través de los profetas que Él en el futuro tomaría esa ley, se la escribía a Israel en el corazón. La palabra dice que el mismo Moisés le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 18, 18, un profeta como yo enviará al Señor. A ese profeta tienen que oír. Ese profeta era Cristo. Cuando vino Cristo, cumplió la profecía de Deuteronomio 18, 18. Vino el profeta, pero el pueblo lo rechazó. Juan 1, 11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, como no le recibieron, Dios envió la salvación al mundo entero. Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a esos Dios les escribió su palabra en el corazón. ¿Por qué Dios te trajo a Filadelfia? Porque Dios quiere perfeccionarte. Efesios 4:11, para que tú crezcas a la estatura y a la plenitud de Cristo, para que tú no te quedes como un niño. Dios te trajo aquí para pulirte, porque está haciendo a través de Filadelfia una obra regeneradora en muchas almas. No solo en ustedes, a nosotros nos ven miles de personas en el mundo, y esos miles están ganando a otros miles. Filadelfia está marcando un punto de salvación alrededor del mundo, y esa es la razón por la cual tú estás recibiendo esta palabra. Alábalo porque Él vive, iglesia. Alábalo porque Él lo está haciendo en este tiempo. ¿Por qué lo está haciendo? Porque Dios está harto de que engañen a la gente, de que la gente vaya el domingo y salga con los bolsillos pelados, porque lo único que le piden es plata, porque no le predican la verdad, porque lo engañan. Por eso Dios te trajo aquí, para que tú aprendas la doctrina verdadera y salves a otros. Sexto, el viejo pacto, la ley, permitió a Moisés acercarse a Dios, mientras que el nuevo pacto, la gracia, acerca a todos los creyentes. En el viejo pacto, ¿quién subió al monte? Moisés.
¿El pueblo subió? No, el pueblo estaba abajo temblando de susto. Y cuando Moisés bajó le dijeron, no, dígale a Dios que no hable desde el cielo, porque estaban aterrados. Habla tú con él y lo que él mande obedecemos, ¿recuerdan? Pero que Dios nos hable con nosotros. Pero en el nuevo pacto las cosas cambian, y eso es lo que va a aprender ahorita. Éxodo 19:3. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Quién subió al monte? Moisés. Ahora en el nuevo pacto, Hebreos 10, 19 al 22. Hebreos 10, 19, 22. Así que, hermanos, Filadelfias, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué tenemos libertad para entrar en la misma presencia de Dios? Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. Porque Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo de su carne. Cristo ya nos abrió ese velo porque Él nos limpió con su sangre. Así que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ese sacerdote es Cristo, que llevó su sangre al tercer cielo, que la derramó en el lugar santísimo celestial. Así que como Cristo es nuestro sacerdote y nosotros no tenemos pecado, nos podemos acercar a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando nuestros corazones de mala conciencia y lavando nuestros cuerpos con la agua pura de la palabra. Podemos entrar al tercer cielo porque hemos sido transformados por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu Santo está hablando. Obviamente cambié un montón de palabras para que entendieran, pero se lo voy a leer tal como está escrito. Así que, hermanos, hermana, porque hay una que me atiende. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Séptimo, está hermoso este estudio. Bueno, a mí me gusta, ¿no? El viejo pacto, la ley, puso un velo sobre la mente de Israel. Israel no cree en Cristo hoy, tienen un velo puesto. El viejo pacto, la ley, puso un velo sobre la mente de Israel, mientras que el nuevo pacto libera a todos los creyentes, les deja ver la verdad. Y eso es lo que dice Segunda de Corintios 3, que estoy enseñando, versículo 13 al 16. Mucha atención. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, el entendimiento de los judíos. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hasta el día de hoy, el pueblo judío, cuando leen a Moisés, el antiguo pacto, la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ese velo se quitará. La palabra dice que hoy Israel no cree en Dios, no cree en Cristo, perdón. Para ellos Cristo no es el Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías. Pero cuando venga la gran tribulación, ellos van a recibir a Cristo, ese remanente. Y cuando ellos se conviertan a Cristo, el velo que hay en sus mentes se quitará. Hoy nosotros no tenemos el velo, vemos claramente como en un espejo la gloria del Señor. Por eso es que estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Ellos todavía tienen el velo. A ver, les explico.
Cuando Moisés subió al monte, Éxodo capítulo 20, duró hablando con Dios ¿cuántos días? 40. Usted ya sabe que él baja, allá estaban adorando un becerro, pero no me voy a concentrar en eso. Voy a concentrarme en que cuando Moisés bajaba del monte, él no se daba cuenta que su rostro brillaba. Era como una lámpara encendida, y todo el mundo estaba aterrado viendo a Moisés. Entonces Moisés, para que el pueblo no se asustara y para que el pueblo no se diera cuenta que ese brillo era temporal, porque Moisés sí se veía, ellos usaban en esa época espejos, láminas de bronce, y Moisés se miraba y Moisés sabía que ese brillo se le iba pasando. Como cuando usted se pone avergonzado y se pone rojo como un tomate, y luego empieza a pasarle y empieza a quedar normal. Así le pasaba a Moisés. Moisés se miraba en el espejo de bronce y veía que el brillo se le iba opacando, porque era un brillo temporal. Entonces Moisés, cuando bajaba del monte, se ponía un velo para que la gente no le viera el rostro. Y por eso es que dice la palabra, y por favor ayúdeme con este versículo, versículo 13, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Por qué el brillo del rostro de Moisés bajaba? Porque la ley era temporal. La ley no fue dada para siempre, sino que tenía un propósito, y era mostrarle a la gente cuán pecadora era. Así que ese brillo de Moisés era temporal, pero el brillo del cristiano, la vida nueva, la vida floreciente, la vida santa, ese brillo del cristiano, ese poder del cristiano dura para siempre, porque Dios le ha dado la presencia del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 19. Denle un aplauso a Dios si está entendiendo la palabra. Entonces dice Pablo que Israel hoy no cree en Cristo porque tienen el entendimiento embotado, porque tienen ese velo sobre su rostro. Versículo 14. El entendimiento de Israel está tapado por un velo que no los deja entender que Cristo es el Mesías. Pero cuando ese velo se ha quitado, versículo 15, entonces versículo 16, cuando ellos crean en Cristo, ese velo de oscuridad que no los deja entender la palabra, ese velo se va a quitar. ¿Cuándo se va a quitar? Tiene que ir al profeta Zacarías. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Los voy a llevar al futuro. Todavía no ha sucedido. Los voy a llevar a la gran tribulación. A los 7 años, Daniel 9:27, cuando suceda la gran tribulación. Mateo capítulo 24, Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 19. Esto que va a leer es profético, está en el futuro. Pero dice la palabra que ese día Dios derramará sobre la casa de David, Israel, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y escuche, mirarán a mí, dice Jesús, a quien traspasaron. La lanza en el costado, las manos clavadas en la cruz, los pies con puntillas, la lanza. Mirarán a mí. Volvamos a leer. Dice que Dios, cuando llegue ese momento en la gran tribulación, va a derramar sobre la casa de David y sobre Jerusalén, sobre Israel, un espíritu de gracia. Gracia, por gracia, ya no por obra, sino por gracia. Dios va a derramar el espíritu de gracia y de oración. Y cuando ellos reciban el toque del espíritu de la gracia, verán a Cristo venir. Mateo 24, como el relámpago que sale del oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces lo verán viniendo en las nubes. Y dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, a quien crucificaron. Y llorará, Israel llorará, porque verá que Cristo era el Mesías. Y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose por él.
como quien se aflige por el primogénito. Romanos capítulo 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, Filadelfios, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que en este tiempo ha acontecido a Israel, ¿qué? Endurecimiento en parte. Tienen el velo, están duros de corazón, no creen en Cristo, tienen el corazón duro porque tienen un velo de ignorancia, como el que tenía Moisés. Pero ese velo va a durar hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, nosotros. Hoy Dios va a salvar a muchos de ustedes, pero va a llegar un día, atiéndame, en que va a entrar el último gentil en el mundo. No sé si en Colombia, en Europa, en África, en Asia o en Oceanía, no sabemos. El día que entre el último gentil que Dios escogió para salvación, el último en cualquier país del mundo, que Dios diga, tú eres el último. Entonces, sigamos leyendo. Luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión, de Jerusalén, el libertador, Jesús, y apartará de Jacob la impiedad. Así que Dios está esperando que se salven los gentiles. Pero ¿cómo se van a salvar si no predicamos? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Diga, yo tengo una enorme responsabilidad, porque yo soy un embajador de Cristo. Dios me ha llamado a ser ministro de un nuevo pacto. Ya si se quedan mudos es su problema. Mira, iglesia, congregarse en Filadelfia es una bendición, porque aquí usted está recibiendo palabra pura, pero a la vez es una gran responsabilidad. Porque si Dios les está dando toda esa palabra y ustedes no hacen nada con la palabra, Él les va a pedir cuentas. Quiero que lo sepan. Octavo y último. El viejo pacto, la ley, dio gloria temporal a Moisés. Un brillo temporal, porque el brillo se le pasaba. Mientras que el nuevo pacto, la gracia, da gloria eterna a todos los creyentes. Vamos a comparar esto, Éxodo 34, 35. Vamos a ver la gloria temporal de Moisés. Y escuchen, al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Así que todo el tiempo veían a Moisés con un... Y ese velo todavía está sobre la mente de Israel. No entienden la palabra. Ahora mira la diferencia con nosotros. Y voy a leer el último versículo del tema que hoy les leí. 2 Corintios 3:18. Después de entender todo lo que yo les he enseñado, la palabra dice que nosotros ya no tenemos ningún velo de ignorancia. ¿Por qué? Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, nosotros todos somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Alabado sea su nombre. Amén. Diga, estoy siendo transformado. Levante la mano los que de verdad creen en esta iglesia. Yo he cambiado una barbaridad. El viernes yo debería estar en la discoteca y no fui. Aunque me llamaron y me insistieron, dije, no, yo tengo que morir a esta carne. ¿Quién cree que Dios lo está cambiando en esta iglesia? ¿Cómo lo hace Dios?
porque ustedes están mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. Con cada sermón ustedes ven la gloria de Dios. Israel no veía la gloria de Dios porque Moisés la cubría con un velo. Hoy ese velo ha sido quitado en Filadelfia y Dios nos está llenando de la palabra profunda del Evangelio de Cristo para que crezcamos a la plenitud y a la estatura del Señor Jesucristo. A Él le pertenece la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso bien grande al Señor. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en Twitter @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.